El día que mi mundo se hizo pedazos. Una historia de traición y renacimiento. Atención. Si crees en el poder de un nuevo comienzo, dale un me gusta a este video y suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias de fortaleza y superación. Se suponía que la primera ecografía sería un momento de pura magia. El primer vistazo a un futuro que habías construido con tanto amor junto a tu pareja. Para Isabel Armas, fue el día en que su mundo no solo se agrietó, sino que se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos irreparables. Entró en aquella sala blanca y estéril, esperando ver el latido parpadeante de su bebé. Lo vio, pero también vio a la mujer que había estado compartiendo la cama de su esposo, Ricardo, de pie junto a él. Lo que Ricardo no sabía era que el corazón de Isabel no era lo único que estaba preparado. Escondido en su bolso de diseño, más allá de las vitaminas prenatales y los libros de nombres de bebé, yacía un futuro diferente. Un juego de papeles de divorcio recién impresos. Esta no es solo una historia de traición. Es la historia de lo que sucede cuando el amor más profundo de una mujer se encuentra con el engaño más grande, y ella decide elegirse a sí misma. La casa en la calle del Olmo Plateado era la obra maestra de Isabel. Como una prometedora diseñadora de interiores, había vertido su alma en su restauración. La casa georgiana de 2 pisos era una sinfonía de grises fríos, maderas cálidas y arte estratégicamente colocado que hablaba de una vida curada con intención y buen gusto. Era el telón de fondo para la vida perfecta que había construido con su esposo, Ricardo Armas. Para cualquiera que los viera, los Armas eran el epítome del éxito moderno. Ricardo, un analista senior agudo y ambicioso en una prestigiosa firma de inversiones, e Isabel, el talento creativo, cuyo trabajo comenzaba a aparecer en las páginas de revistas de arquitectura. Su historia de amor había sido un torbellino de luces de la ciudad y sueños compartidos. Se conocieron en una gala benéfica, un cliché que ambos encontraban divertido. Él quedó cautivado por su risa. Ella se sintió atraída por su inquebrantable concentración. Eran una pareja poderosa. Sus ambiciones se complementaban perfectamente. El matrimonio siguió. Y luego, después de 2 años de cuidadosa planificación, la noticia que habían estado esperando. Isabel estaba embarazada. El primer trimestre había sido un borrón de náuseas matutinas y alegría secreta. Ahora, a las 12 semanas, las náuseas finalmente estaban disminuyendo, reemplazadas por una energía floreciente y una barriga cada vez más grande que Isabel acunaba posesivamente. La ecografía programada para un martes por la tarde se sentía como el verdadero comienzo. Era el día en que su alegría abstracta tomaría forma, una pequeña imagen granulada que lo haría todo real. No lo olvides, a las 2 de la tarde en la Clínica del Norte, le había recordado Isabel a Ricardo esa mañana, su voz brillante de emoción. Le había preparado su camisa azul favorita, la que hacía que sus ojos parecieran el cielo de verano. No me lo perdería por nada del mundo, mi amor, le había dicho él, besándole la frente antes de salir corriendo por la puerta. El evento más importante de mi vida. Pero durante los últimos meses, Isabel había estado albergando un sentimiento silencioso y feo. Una pequeña astilla de duda que se había alojado profundamente en su corazón. Comenzó sutilmente. Ricardo trabajaba hasta más tarde. Sus mensajes de texto se volvían más cortos, más superficiales. La fácil intimidad que alguna vez compartieron
Las conversaciones hasta altas horas de la noche y las mañanas de domingo perezosas habían sido reemplazadas por una distancia educada. Se desplazaba por su teléfono durante horas, con una expresión tensa e ilegible en su rostro. Cuando ella le preguntaba qué estaba mirando, él simplemente se encogía de hombros. Cosas del trabajo, análisis de mercado. Te aburriría. Luego vino el aroma, un perfume tenue y dulce, floral y almizclado, que se aferraba a sus camisas cuando llegaba tarde a casa. No era su Chanel número 5, era algo más joven, menos complejo. Cuando ella lo mencionó, él se rió. Debe ser alguien de la oficina. Brenda, la de contabilidad, usa algo bastante potente. La astilla se clavó más profundamente. Un extracto de tarjeta de crédito que ella abrió por error reveló cargos que no podía ubicar. Cenas en restaurantes caros a los que nunca había ido. Un cargo significativo de una joyería de alta gama, la Perla Rosa. Cuando ella lo confrontó, su explicación fue fluida, casi demasiado fluida. «Oh, eso fue para el equipo», explicó, sin mirarla a los ojos. «Conseguimos la cuenta Henderson, lo saqué a celebrar, y la joya fue un regalo corporativo para la esposa de un cliente. Todo práctica estándar, mi amor. Ya sabes cómo es». Ella quería creerle, desesperadamente. Se dijo a sí misma que eran las hormonas del embarazo, la ansiedad de la maternidad inminente que la volvía paranoica. Su mejor amiga, Clara, una abogada pragmática y ferozmente leal, no estaba tan segura. La paranoia es tu instinto diciéndote lo que tu corazón no quiere escuchar, había dicho Clara mientras tomaban café, con el ceño fruncido por la preocupación. Hombres como Ricardo, exitosos, guapos, viven en un mundo de tentación. Solo ten cuidado, Isabel. Mantén los ojos abiertos. La última e innegable grieta en su retrato perfecto llegó 2 semanas antes de la ecografía. Ricardo estaba en la ducha, y su teléfono, dejado en la mesita de noche, vibró incesantemente. Un nombre apareció en la pantalla. Sofía. No Sofía de marketing, o Sofía. Apellido. Solo Sofía. Una serie de mensajes aparecieron en la pantalla de bloqueo. Sofía. La noche fue increíble. Sofía. No puedo dejar de pensar en ti. Sofía. ¿De verdad crees que podemos hacer que esto funcione? Lo prometiste. Sofía. Nos vemos el martes a las 3. Nos vemos el martes. El día de su ecografía. El aire abandonó los pulmones de Isabel. La habitación se inclinó. Los grises y blancos bellamente curados de su dormitorio, de repente se sintieron fríos y estériles, como una habitación de hospital. Esto no era paranoia. Esto era una traición tan profunda que se sintió como un golpe físico. La astilla ya no era una astilla. Era una herida abierta. Durante un día entero, estuvo paralizada por un dolor tan inmenso que apenas podía moverse. Se sentó en la habitación del bebé que acababan de empezar a pintar de un amarillo pálido y sereno, y sollozó hasta que su garganta estuvo ronca. Miró la cuna que habían montado juntos, su risa resonando en su memoria, y sintió una rabia tan pura que quemó las lágrimas. Pero Isabel Armas no era de las que se desmoronan. Su padre, un hombre severo pero amoroso, le había enseñado que la mayor fuerza no se encontraba en evitar las tormentas, sino en aprender a navegarlas. El dolor se endureció en una resolución fría y afilada como un diamante. No sería la esposa llorona e histérica. Sería la arquitecta de su propia supervivencia. A la mañana siguiente hizo 2 llamadas telefónicas. La primera fue a Clara,
quien escuchó en silencio atónito antes de que su voz se volviera de acero. Está bien, vamos a manejar esto. Nada de histerismos. Estrategia. ¿Qué quieres hacer? Quiero estar preparada, dijo Isabel, con la voz desprovista de emoción. Quiero que todo esté en orden. Quiero saber exactamente con qué estoy lidiando. La segunda llamada fue a un hombre cuyo número le dio Clara, un investigador privado llamado David Herrera, un profesional discreto y altamente efectivo que se especializaba en la verificación de bienes matrimoniales. Durante las siguientes 2 semanas, mientras Ricardo continuaba su farsa de futuro esposo devoto, Isabel vivió una doble vida. Sonreía, discutía nombres de bebé, se frotaba la barriga y hablaba de su futuro. Todo el tiempo, su bandeja de entrada de correo electrónico se llenaba con informes del señor Herrera. Los informes eran devastadoramente exhaustivos. Fotografías de Ricardo y Sofía, una mujer asombrosamente hermosa de pelo oscuro, de unos 20 y tantos años, saliendo de un restaurante, tomados de la mano. Fotos de ellos entrando en un hotel boutique de la ciudad. Una copia del recibo de La Perla Rosa, un delicado collar de oro con un colgante en forma de S. El señor Herrera incluso descubrió el nombre completo de Sofía. Sofía Molina, una recién graduada que había sido becaria en la firma de Ricardo. Aparentemente, él le había prometido el mundo, contándole una historia sobre un matrimonio sin amor y moribundo, y una esposa que no lo entendía. Cada correo electrónico era una nueva puñalada de dolor, pero también alimentaba la determinación de Isabel. No era solo una víctima, era una mujer reuniendo pruebas. Reenvió todo a Clara, quien comenzó a redactar los documentos legales. Estaban meticulosamente preparados, citando infidelidad y solicitando la disolución inmediata del matrimonio. La petición era agresiva, aprovechando el conocimiento de Isabel sobre sus bienes compartidos y exigiendo la propiedad total de la casa en la calle del Olmo Plateado, por la cual ella había pagado el enganche con su propia herencia. El lunes antes de la ecografía, los documentos finales estaban listos. Clara los había enviado por mensajería a la casa de Isabel. Ella escondió el gran sobre de Manila en el fondo de su bolso, Celine extra grande, debajo de los libros de bebé y las vitaminas prenatales. Se sentía increíblemente pesado, como si contuviera el peso de todo su futuro destrozado. Estaba lista. Ricardo planeaba unir sus 2 mundos el martes. Simplemente no se dio cuenta de que Isabel estaba a punto de traer un tercero. La verdad brutal y sin adornos. El aire en la clínica de la mujer del norte era denso con una mezcla única de esperanza y ansiedad. Las suaves paredes de colores pastel estaban adornadas con fotos enmarcadas de recién nacidos sonrientes. Las parejas se sentaban cerca, los hombres con un aspecto ligeramente abrumado, las mujeres irradiando un brillo nervioso. Isabel se sentó junto a Ricardo, con una sonrisa plácida en su rostro. Por dentro, su corazón golpeaba contra sus costillas, un latido frenético de pavor y adrenalina. ¿Emocionada?, susurró Ricardo, apretándole la mano. Su toque se sentía ajeno, una violación. Tuvo que luchar contra el impulso de quitarle la mano. Más allá de las palabras, respondió ella, su voz una imitación perfecta de una madre feliz y expectante. Había ensayado esto. Se había preparado para esta actuación. Era el último papel que interpretaría como su esposa. Él la miró, su expresión una máscara de preocupación amorosa. Pareces un poco callada hoy. ¿Todo bien? Solo cansada, dijo, haciendo un pequeño gesto de desaprobación con la mano. Y un poco nerviosa, supongo. Todo es tan real ahora.
Va a ser perfecto, mi amor. Tú, yo y nuestro pequeño retoño, dijo, dándole una palmada en la barriga. La hipocresía era tan asombrosa que casi la hizo reír. Miró a este hombre, su esposo, el padre de su hijo, y vio a un completo extraño. El hombre que amaba era una ilusión. El hombre sentado a su lado era un mentiroso y un tramposo, un actor digno de un Oscar. «Isabel Armas», llamó una enfermera amable. Ricardo se puso de pie, radiante. «Somos nosotros». Ayudó a Isabel a ponerse de pie, con la mano en la parte baja de su espalda. El gesto, que antes era una fuente de consuelo, ahora se sentía como una marca. Siguieron a la enfermera por un pasillo hasta una pequeña habitación con poca luz. Había un gran sillón reclinable, una pantalla y la máquina de ultrasonido, una compleja variedad de botones y diales. «Solo sube al sillón, Isabel. El médico estará contigo en un momento. Levanta tu camisa justo por encima de tu barriga». Mientras Isabel se acomodaba en el sillón, subiéndose su suave suéter de cachemira, el teléfono de Ricardo vibró. Lo sacó, su pulgar volando por la pantalla. «Maldita sea», murmuró, frunciendo el ceño. «Lo siento, mi amor. Es trabajo. Un cliente está teniendo un ataque. Necesito hacer una llamada rápida. Volveré enseguida. Lo prometo». Se inclinó para besarla, pero ella giró ligeramente la cabeza para que sus labios aterrizaran en su mejilla. «Vuelve pronto», dijo ella, con la voz plana. «No querrás perdértelo, por nada del mundo». Él repitió su mantra de mentiras. Salió de la habitación, y Isabel se quedó sola en el silencio. La enfermera había dejado una botella de gel en la máquina, e Isabel la miró fijamente. En unos momentos, ese gel frío sería el conducto para la primera imagen de su hijo. Un hijo que ahora nacería en un hogar roto. Una sola lágrima caliente se escapó y trazó un camino por su sien. Se la secó con rabia. «Ahora no. Mantente fuerte». Los minutos se estiraron en una eternidad. La ecografista, una mujer de rostro amable llamada María, entró y se presentó. «¿Dónde está papá?», preguntó con una sonrisa. «Tuvo que atender una llamada rápida del trabajo. Volverá enseguida», dijo Isabel, la mentira con sabor a ceniza en su boca. Justo cuando María estaba a punto de comenzar, la puerta se abrió. Ricardo entró con una sonrisa avergonzada en su rostro. «Lo siento. Todo está solucionado». Pero no estaba solo. De pie justo detrás de él, dudando en la puerta, estaba Sofía Molina. Era aún más hermosa en persona. Su largo cabello oscuro y brillante caía sobre los hombros de un costoso abrigo. Era más joven que Isabel, probablemente por una década, y tenía la piel impecable y la mirada de ojos grandes de alguien que nunca había conocido verdaderas dificultades. Sostenía un bolso de diseñador, y alrededor de su cuello, brillando contra su clavícula, estaba el delicado collar de oro, con el colgante en forma de S. Parecía nerviosa. Sus ojos se movían de Ricardo a Isabel y viceversa. El tiempo pareció ralentizarse. El zumbido de la máquina de ultrasonido, la suave iluminación, las fotos de bebés felices en la pared. Todo se desvaneció en un telón de fondo distorsionado y surrealista para esta pesadilla. La mirada de Isabel se fijó en Ricardo. No gritó, no lloró. Simplemente lo miró fijamente, su expresión un lienzo en blanco de incredulidad y desprecio. Ricardo, como un ciervo en los faros, comenzó a tartamudear. «Mi amor, esta es Sofía, una colega del trabajo. Ella».
Ella estaba por la zona, y le mencioné a dónde iba, y ella quería ofrecer su apoyo. Ya sabes, como amiga. ¿Una amiga? La palabra era tan absurda, tan insultante, que era casi cómica. La ecografista María miró entre los tres, su sonrisa profesional congelada en su rostro. El aire en la pequeña habitación era ahora tan denso de tensión que apenas se podía respirar. Se aclaró la garganta. ¿Comenzamos? Sofía hizo un pequeño y torpe saludo. Es un placer conocerte finalmente, Isabel. Ricardo habla de ti todo el tiempo. Los ojos de Isabel, fríos como el hielo, se dirigieron a Sofía. No la reconoció. Simplemente volvió su mirada hacia la ecografista. Sí, por favor, comencemos. Ricardo, aparentemente tomando esto como una señal de aceptación, guió a Sofía más adentro de la habitación. Se quedaron juntos, un frente unido cerca de la cabecera del sillón. Había traído a su amante a la primera ecografía de su bebé. La audacia pura e inmitigada de ello era impresionante. María roció el gel frío sobre el estómago de Isabel. Isabel se estremeció, pero sus ojos permanecieron fijos en el monitor. La ecografista comenzó a mover el transductor sobre su piel. Una imagen en escala de grises, arremolinada, apareció en la pantalla. Y entonces ahí estaba. Un pequeño pulso parpadeante en el centro de una pequeña forma en forma de frijol. Thump, 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 thump. El sonido llenó la habitación. El latido fuerte, constante y rítmico del corazón de su bebé. Era el sonido más hermoso que Isabel había escuchado en su vida. Y estaba sucediendo en medio del momento más feo de su vida. Ahí está tu bebé, dijo María suavemente, su voz un ancla suave en la tormenta. El latido es fuerte, 165 latidos por minuto. Todo se ve perfecto. Las lágrimas brotaron de los ojos de Isabel, pero esta vez no eran por su corazón roto. Eran por la pequeña vida en la pantalla, una vida que era suya y solo suya. En ese momento, al ver ese valiente corazoncito latir contra todo pronóstico, Isabel supo que haría cualquier cosa para protegerlo. Ricardo, ajeno a la tormenta que se desataba dentro de su esposa, estaba cautivado. ¡Guau!, exclamó, extendiendo la mano para tocar el hombro de Isabel. Mira eso, mi amor. Ese es nuestro bebé. Isabel se encogió de hombros, quitándose la mano como si fuera una araña. Después de unos minutos más de mediciones e imágenes, María sonrió. Muy bien, todo se ve maravilloso. Solo voy a imprimir algunas fotos para ustedes. Les daré un momento. La puerta se cerró, dejándolos en un silencio sofocante roto solo por el zumbido de la máquina. Ricardo finalmente pareció registrar el frío ártico que emanaba de su esposa. Mi amor, ¿estás bien? No has dicho una palabra. Isabel se sentó lenta y deliberadamente. Se limpió el gel del estómago con la toalla de papel que María había dejado. Sus movimientos eran tranquilos, metódicos. Extendió la mano hacia su gran bolso. Ricardo la observó. Un atisbo de inquietud finalmente apareció en sus ojos. Sofía se quedó de pie torpemente junto a la puerta, con ganas de estar en cualquier otro lugar del mundo. La mano de Isabel pasó de largo las vitaminas y los libros de bebé. Sus dedos encontraron los bordes rígidos del sobre de Manila. Lo sacó y lo colocó en su regazo. Su voz, cuando finalmente habló, era tranquila, pero atravesó la habitación como un fragmento de vidrio. Me alegro de que ambos estén aquí, dijo, fijando sus ojos en los de Ricardo. Esto lo hace mucho más eficiente. Abrió el broche del sobre
y deslizó un grueso fajo de papeles. Se los tendió. «¿Qué es esto?», preguntó él, con la voz teñida de confusión. «Esto», dijo Isabel, con la mirada inquebrantable, «es una petición para la disolución de nuestro matrimonio». Ricardo miró los papeles como si fueran una serpiente venenosa. Su rostro palideció. «¿Qué, Isabel? ¿De qué estás hablando? ¿Es una broma?» «Ricardo», dijo ella, con la voz goteando desprecio. «Parece que estoy bromeando». Luego, su mirada se dirigió a Sofía, que se había puesto pálida. «Y tú, Sofía, quizás quieras ver lo que has ganado». Página 7. Detalla sus compromisos financieros, o la falta de ellos. Página 9. Incluye fotografías. Eres bastante fotogénica. La mandíbula de Sofía cayó. Sus ojos se movieron de los papeles a Ricardo, con una mirada de horror en su rostro. Isabel se puso de pie, sus movimientos gráciles y firmes. Tomó una de las fotos de la ecografía recién impresas de la bandeja donde María las había dejado. Miró la imagen de su hijo, su futuro. Luego miró al hombre que una vez había amado. Su rostro, una máscara de shock e incredulidad. Colocó los papeles de divorcio en el sillón reclinable, ahora vacío. Encima de los papeles, colocó las otras 2 fotos de la ecografía. «Puedes quedarte con esas», dijo, su voz escalofriantemente tranquila. «Un pequeño recuerdo del día en que destruiste nuestra familia». Sin otra mirada a ninguno de los dos, Isabel Armas, sosteniendo la única y preciosa imagen de su bebé, se dio la vuelta y salió de la habitación, dejando atrás los escombros de su matrimonio. El sonido del latido de su bebé todavía resonaba en sus oídos. Era el único que importaba ahora. ¿Qué harías tú en la posición de Isabel? ¿Alguna vez has enfrentado una situación que te obligó a buscar en lo más profundo de ti y encontrar una fuerza que no sabías que tenías? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. La fortaleza de una madre. Construyendo un nuevo amanecer. El viaje en coche desde la clínica de regreso a la calle del Olmo Plateado fue un borrón. Isabel no lloró. El tiempo para las lágrimas había terminado, reemplazado por una rabia fría y clarificadora. Sus manos estaban firmes en el volante de cuero de su Range Rover, sus nudillos blancos. Pasó por parques y escaparates familiares, puntos de referencia de una vida que ya no existía. Ahora todo era solo paisaje, el telón de fondo de su emancipación. En el momento en que llegó a su entrada, tomó su teléfono. No llamó a su madre ni a su padre. Llamó a Clara. «Está hecho», dijo Isabel, con la voz entrecortada. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?» La voz de Clara era un torrente de apoyo puro y sin adulterar. «La trajo a la amante a la ecografía, Clara», dijo Isabel las palabras en voz alta por primera vez, y la pura locura de ello la invadió. Se quedó allí a su lado y vio el latido del corazón de nuestro bebé en la pantalla. Hubo un momento de silencio atónito al otro lado de la línea, seguido de una serie de maldiciones que habrían hecho sonrojar a un marinero. «Ese absoluto. No tengo palabras. ¿Dónde estás ahora?» «Estoy en casa». Le di los papeles y me fui. «Bien», dijo Clara, su voz volviendo al modo de abogada. «Está bien, escúchame. Él va a entrar en pánico. Luego se va a enojar. Va a llamar, enviar mensajes de texto, aparecerá. Tú no te involucres. ¿Me oyes, Isabel? No lo dejes entrar. No hables con él. Toda comunicación pasa por mí. Le estoy enviando un mensaje de texto a su abogado ahora mismo, asumiendo que ha contactado a uno, notificándole esto. ¿Llamaste al cerrajero de camino a casa?»
Se reunirá conmigo allí en 20 minutos, confirmó Isabel. Era un detalle que habían preestablecido. Perfecto. Salgo de la oficina ahora. Estaré allí en 30. Haz una maleta. Lo esencial para ti por unos días. Nos vamos a mi casa. No queremos que estés sola cuando él aparezca. No me voy de mi casa, Clara. Esta es mi casa. No voy a dejar que me eche de ella. La voz de Isabel era firme. Esta casa era su santuario, su creación. No se rendiría. Clara hizo una pausa. Está bien, lo entiendo. Entonces me quedo contigo. Cierra las puertas. Pon la cadena de seguridad. No le abras a nadie más que a mí. Estoy en camino. Como si fuera una señal, el teléfono de Isabel comenzó a vibrar violentamente. Ricardo, llamada entrante. Lo silenció. Un segundo después, un mensaje de texto. Ricardo, Isabel, coge el teléfono. Necesitamos hablar de esto. Ricardo, ¿qué demonios fue eso? No puedes hablar en serio. Ricardo, me estás avergonzando. Nos estás avergonzando. Ricardo, mi amor, por favor. Te amo. Esto es un malentendido. ¿Un malentendido? La mentira era tan patética, tan transparente. Dejó caer el teléfono en su bolso, como si estuviera contaminado. El cerrajero, un hombre corpulento llamado Gustavo, llegó a tiempo. Trabajó rápida y eficientemente. Su presencia un bálsamo profesional tranquilizador. Mientras reemplazaba el cerrojo de la gran puerta principal, Isabel caminó por la casa. La vio ahora, con nuevos ojos. La foto enmarcada del día de su boda en la repisa de la chimenea parecía burlarse de ella. La quitó, sus dedos sin dejar huellas en el frío cristal, y la colocó boca abajo sobre una mesa. La vida que representaba era un fraude. Clara llegó justo cuando Gustavo estaba terminando, llevando 2 grandes bolsas de comestibles y una botella de champán caro. Regla número 1 de los corazones rotos, anunció, dejando las bolsas en la isla de mármol de la cocina. Nunca lo pases con el estómago vacío. Regla número 2. Siempre ten burbujas para cuando hayas terminado de llorar y estés lista para empezar a luchar. Isabel finalmente soltó una pequeña risa temblorosa. Creo que me salté la parte de llorar y fui directamente a la pelea. Esa es mi chica, dijo Clara, abrazándola con fuerza. Estaban de pie en la cocina cuando los faros barrieron las ventanas. El BMW X5 de Ricardo entró en el camino de entrada, los neumáticos crujiendo en la grava demasiado rápido. Hora del espectáculo, murmuró Clara, dando un paso protector más cerca de Isabel. Un momento después, el sonido de una llave raspando inútilmente en la nueva cerradura. Luego, un golpe frenético y enojado en la puerta. ¡Isabel! ¡Abre! ¡Esta maldita puerta! ¿Qué le hiciste a las cerraduras? Su voz estaba amortiguada, pero teñida de furia. Isabel se quedó congelada en el centro de su casa, con los brazos alrededor de su barriga de embarazada. Clara le puso una mano en el hombro. No tienes que hacer nada. Deja que se agote. Isabel, no estoy bromeando. Déjame entrar. Estamos casados. Esta también es mi casa. La injusticia de sus palabras, mi casa, encendió un fuego en ella. Se dirigió a la puerta principal, Clara siguiéndola de cerca. No la abrió, pero habló a través del grueso roble, su voz alta y clara. No, Ricardo, esta es mi casa. El pago inicial provino de mi herencia, un hecho que está claramente establecido en los documentos que te di. Necesitas abandonar la propiedad. Hubo un silencio atónito desde el otro lado. Claramente no había esperado que ella respondiera con tanta precisión legal.
Esto es una locura, finalmente bramó. Estás embarazada. Estás emocional. No estás pensando con claridad. No puedes echarme por un pequeño error. ¿Un pequeño error? Había llevado su aventura al génesis de la vida de su hijo y lo llamaba un pequeño error. Necesitas irte, Ricardo, repitió Isabel, su voz más fría que antes. Cualquier comunicación futura será a través de nuestros abogados. Si no te vas, llamaré a la policía. ¿No lo harías?, se burló él, pero había una nueva nota de incertidumbre en su voz. Pruébame, dijo ella. Pudieron oírlo pasear por el porche, murmurando para sí mismo. Su teléfono probablemente vibró con un mensaje de su propio abogado recién contratado, confirmando las instrucciones de Clara. Después de unos momentos más de tensión, lo oyeron bajar los escalones. El rugido del motor de su coche fue enojado y violento mientras se alejaba por la calle del Olmo Plateado. El silencio que dejó atrás fue profundo. Isabel apoyó la frente contra la fría madera de la puerta. Todo su cuerpo temblaba por el colapso de la adrenalina. «Lo hiciste», dijo Clara suavemente, frotándole la espalda. «Esa fue la parte más difícil». Isabel negó con la cabeza. «No», susurró, volviéndose para mirar a su amiga, sus ojos claros y resueltos. «La parte más difícil acaba de comenzar, pero estoy lista». Esa noche bebieron el champán, no en celebración, sino como un brindis por la resiliencia. Comieron pasta directamente de la olla y hablaron sobre el futuro. No un futuro con un hombre, sino un futuro con un bebé. Una carrera y un hogar que era verdadera y completamente suyo. Mientras Isabel finalmente se quedaba dormida en su propia cama, las sábanas benditamente libres de su olor, no soñó con Ricardo. Soñó con el color que pintaría la habitación del bebé, ahora un tono audaz y brillante de naranja amanecer, el color de un nuevo día. Los días que siguieron a la confrontación en la clínica fueron una brutal lección sobre la mecánica del divorcio. La guerra no se libró con palabras gritadas a través de un porche, sino con correos electrónicos fríamente redactados y facturas legales exorbitantes. Ricardo, recuperándose de su shock inicial, salió a la carga. Contrató a uno de los abogados de divorcio más despiadados de la ciudad, un hombre llamado Marcos Espino, cuya reputación por tácticas de tierra quemada era legendaria. La primera andanada fue un intento de pintar a Isabel como una mujer embarazada inestable y emocionalmente errática. Las cartas de Espino, con copia a Clara, eran obras maestras de insinuación velada. Hacían referencia a su estado hormonal, sus acciones impulsivas al cambiar las cerraduras y su falta de voluntad para participar en una reconciliación razonable. Exigían que se permitiera a Ricardo regresar a la casa y proponían un acuerdo de custodia compartida que era ridículo en su audacia. Clara respondió a cada ataque con una precisión quirúrgica fría. «Libro de jugadas estándar», le dijo a Isabel, escaneando una carta particularmente desagradable de Espino. «Está tratando de construir una narrativa. Nosotros contrarrestaremos con la nuestra. La historia de un esposo calculador y engañoso, cuya flagrante infidelidad creó un ambiente inseguro y emocionalmente dañino para su esposa embarazada». La evidencia del investigador privado se convirtió en su escudo y espada. Las fotos, los recibos del hotel, la factura de la joyería. Clara las compiló en un portafolio condenatorio que hacía que las afirmaciones de Espino de un pequeño error parecieran completamente ridículas. Pero la batalla legal era solo un frente. El segundo frente, más insidioso,
se abrió con una llamada telefónica de un número que Isabel no reconoció. Era su suegra, Leonor Armas. Leonor era una mujer formidable, la matriarca de una familia que valoraba las apariencias por encima de todo. Era todo dinero antiguo y juicio silencioso. Su afecto por Isabel siempre se sentía condicional a lo bien que desempeñaba el papel de la nuera perfecta. Querida Isabel, la voz de Leonor era suave como la seda, pero con una corriente de acero. Estaba tan angustiada al escuchar a Ricardo. Está fuera de sí. Estoy segura de que sí, respondió Isabel con la voz neutral. Ahora sé que las cosas deben estar tensas, pero eres una chica sensata. Debes entender que los hombres pueden ser tontos. Ricardo te ama. Ama a este bebé. Un lapso momentáneo de juicio no debería ser la causa para detonar una familia. ¿Un lapso momentáneo? Esa era la línea, la versión sanitizada de los eventos que todos habían acordado. Leonor, dijo Isabel, su paciencia agotándose. Esto no fue un lapso momentáneo. Esto fue una aventura calculada a largo plazo, y él trajo a su amante a mi ecografía. No hay vuelta atrás. Hubo una fuerte inspiración al otro lado. Me dijo que era una colega de trabajo que ofrecía apoyo. ¿Lo hizo? Bueno, mintió, tal como me ha estado mintiendo a mí durante meses, y a ti, aparentemente. El tono de Leonor cambió de una simpatía condescendiente a una decepción helada. Creo que estás dejando que tus emociones te dominen. Tienes un deber con este niño, con esta familia, de intentar superar esto. Destrozar todo es la elección egoísta, Isabel. Piensa en el escándalo. Piensa en tu hijo creciendo en un hogar roto. Esa era la línea, la elección egoísta. Mi hijo crecerá en un hogar roto porque su padre lo rompió, replicó Isabel. Su voz temblaba de ira reprimida. Lo más egoísta que podría hacer es criar a mi bebé en una casa construida sobre mentiras y falta de respeto, para enseñarle a mi hijo que así es un matrimonio. No haré eso. La conversación ha terminado, Leonor. Colgó el teléfono, con el corazón latiéndole con fuerza. La llamada fue un duro recordatorio del mundo que estaba dejando atrás, un mundo donde el dolor de una mujer era un inconveniente que debía manejarse, y la traición de un hombre era solo un desastre que debía barrerse bajo la alfombra. Mientras tanto, Sofía Molina, la catalizadora de toda la implosión, estaba teniendo su propia crisis. La narrativa de Ricardo para ella había sido de separación inminente. Había pintado a Isabel como fría, obsesionada con su carrera y emocionalmente distante. Le había prometido a Sofía que el bebé era un último intento desesperado de su esposa para atraparlo, pero que su corazón estaba con ella. Le había prometido un futuro. La escena en la clínica, seguida de llamadas de pánico y evasivas de Ricardo, destrozó esa ilusión. Una semana después del incidente, un largo y divagante correo electrónico de Sofía aterrizó en la carpeta de correo no deseado de Isabel, con el asunto: «Lo siento muchísimo, Isabel. Sé que no tienes ninguna razón para escucharme, y probablemente me odias, y tienes todo el derecho. Solo necesito decir que fui una tonta. Ricardo me dijo tantas cosas. Dijo que su matrimonio estaba terminado en todo menos en el nombre. Dijo que tú lo sabías y no te importaba. Hizo creer que lo estaba salvando de una vida de infelicidad. Al verte ese día, al ver la expresión en tu rostro, me di cuenta de que todo era una mentira. Estoy tan avergonzada de mi parte en esto. Él me usó y te hirió de una manera que ni siquiera puedo imaginar. Estoy terminando las cosas con él. Solo quería que lo supieras. Lo siento mucho
Isabel leyó el correo electrónico 2 veces. Sintió un breve y fugaz atisbo de algo parecido a la lástima por la joven. Sofía era un peón, otra víctima del egoísmo patológico de Ricardo. Pero la lástima era un lujo que Isabel no podía permitirse. Borró el correo electrónico sin responder. Sofía Molina era parte de una vida que estaba extirpando quirúrgicamente. No había necesidad de más contacto. Ricardo, ahora librando una guerra en 2 frentes y perdiendo el apoyo de su amante, se volvió más desesperado. Sus tácticas pasaron de manipuladoras a amenazantes. Intentó congelar sus cuentas bancarias conjuntas, un acto que Clara contrarrestó rápidamente con una orden judicial de emergencia. Le enviaba a Isabel largos y divagantes mensajes de texto en medio de la noche, un momento pidiendo perdón, al siguiente acusándola de arruinar su vida. Su obra maestra de crueldad llegó en forma de una petición legal de Espino. Estaba impugnando oficialmente la custodia principal del niño por nacer, alegando que el comportamiento vengativo e inestable de Isabel demostraba que sería una madre no apta. Cuando Clara se lo dijo, Isabel sintió que la tierra se hundía bajo sus pies. «No puede ser en serio», susurró, llevándose la mano al estómago. «Está desesperado», dijo Clara, con el rostro sombrío. «Está tratando de asustarte, de intimidarte para que llegues a un acuerdo que lo favorezca. No tiene fundamentos, Isabel. Ningún juez en el mundo vería este patrón de hechos y le concedería la custodia principal a un adúltero calculador y probado. Pero tenemos que luchar, y va a ser feo». La idea de tener que demostrar en un tribunal de justicia que era una madre apta para su propio hijo era una violación casi tan profunda como la traición inicial. Ricardo no solo intentaba dejarla, intentaba destruirla, quitarle lo único que ahora le daba una razón para vivir. Fue en ese momento oscuro, enfrentando una batalla por la custodia verdaderamente viciosa, que Isabel se dio cuenta de que la lucha ya no era solo por la casa o el dinero. Se trataba de su identidad, su futuro y su hijo. Ricardo la había subestimado. Pensó que se había casado con una mujer que creaba espacios hermosos. Estaba a punto de descubrir que se había casado con una mujer que estaba dispuesta a quemar toda la fea estructura para proteger lo que era suyo. Y tenía una carta más que jugar, una información del informe final del señor Herrera que ella y Clara habían estado guardando, esperando el momento perfecto para atacar. La jugada maestra. Cuando la verdad sale a la luz, Black Pawn, el informe final de David Herrera, llegó no con un estruendo, sino como un archivo adjunto de correo electrónico, silencioso y discreto, en una lluviosa mañana de jueves. Isabel se sentó en la isla de su cocina, una taza de té de hierbas humeando intacta a su lado, y leyó su contenido en su computadora portátil. Las páginas iniciales fueron una confirmación sombría de lo que ya sabía. Más detalles sobre Sofía, más pruebas de las mentiras. Era un territorio doloroso, pero familiar. Luego llegó a la sección titulada Irregularidades financieras. Mientras leía, el rítmico tamborileo de la lluvia contra los cristales de las ventanas pareció desvanecerse en un zumbido sordo. Cuentas fantasma. Inversiones fuera de libros. Desfalco. Malversación. Las palabras saltaron de la pantalla, frías y clínicas. Sin embargo, pintaban una imagen de un hombre que no conocía en absoluto. Este no era solo un hombre que había roto sus votos. Este era un criminal. La pura escala del engaño, el riesgo calculado y la codicia era impresionante.
Una ola de furia caliente y potente la invadió, tan intensa que la mareó. Era un impulso primario de retribución. Se imaginó entregando el informe a las autoridades, viendo cómo la confianza engreída en el rostro de Ricardo se desmoronaba bajo el peso de una acusación pública. Visualizó su fotografía en las noticias, el nombre Armas, manchado para siempre. El deseo de venganza era un dulce veneno oscuro en sus venas, pero luego su mano se movió instintivamente hacia su vientre, donde un suave aleteo le recordó la vida que crecía dentro. Lila, ¿qué significaría un escándalo público para ella? Un padre en prisión sería una sombra para toda la vida. El nombre Armas, un nombre que no podía borrar de la identidad de su hija, se convertiría en sinónimo de crimen y desgracia. La manutención de los hijos que aseguraría su futuro se evaporaría en una vorágine de honorarios legales y pagos de restitución. El fuego de su rabia se enfrió en algo más duro, más frío y mucho más peligroso. Estrategia. La venganza era una indulgencia emocional, una satisfacción fugaz que tendría consecuencias permanentes y desordenadas. Lo que ella necesitaba, lo que su hija necesitaba, era una victoria limpia y decisiva. Una amputación silenciosa, no una ejecución pública sangrienta. Reenvió el correo electrónico a Clara con una sola línea. Llámame. Necesitamos un nuevo plan de juego. La respuesta de Clara fue inmediata. Isabel, esto es una bomba nuclear. Esto es el as de espadas, la baraja entera. Podemos acabar con él. No quiero acabar con él, Clara, dijo Isabel, con la voz firme a pesar del temblor en sus manos. Quiero que desaparezca. Quiero que sea borrado de nuestras vidas tan limpiamente que todo lo que quede sea un cheque firmado. No detonamos esta bomba públicamente. Se la mostramos y le hacemos saber que tenemos el dedo en el botón. Una sonrisa lenta y apreciativa se extendió por el rostro de Clara, visible incluso a través del teléfono. Dios mío, Isabel, cuando finalmente decides luchar, luchas para ganar. Me gusta. Mantenemos esto. Esperamos. Él cometerá un error. Nos dará el momento perfecto para jugar nuestra mano. Ese momento perfecto llegó una semana después, entregado por un mensajero. Era una petición formal de la oficina de Marcos Espino. Ricardo estaba impugnando oficialmente la custodia principal. El documento era una obra de ficción, una vil narrativa que pintaba a Isabel como una mujer vengativa e inestable, cuyo comportamiento errático a raíz de su separación demostraba que era una madre inepta y no apta. Era una táctica diseñada para aterrorizarla y someterla. Al leer las palabras, Isabel sintió una violación tan profunda que eclipsó el dolor de la aventura. Él estaba tratando de usar a su hijo, a su hija como un arma contra ella. Estaba amenazando el núcleo mismo de su identidad, lo único puro y esperanzador que le quedaba. El miedo era un nudo frío en su estómago, pero fue rápidamente consumido por una ira blanca y clarificadora. Él les había dado la justificación que necesitaban. «Ha cruzado la línea, Clara», dijo Isabel, con la voz peligrosamente tranquila. «Prepara la reunión. Es hora de mostrarle la bomba». El día de la conferencia de conciliación, Isabel se paró frente al espejo de cuerpo entero en su dormitorio. Eligió su atuendo con la precisión de un general preparándose para la batalla. No un vestido suave y maternal, sino un elegante vestido negro de The Row. Su impecable confección, una especie de armadura. Su cabello estaba recogido en un moño severo y elegante.
Su maquillaje era discreto pero impecable. Ahora tenía 6 meses de embarazo. Su vientre una curva orgullosa y desafiante que el vestido acentuaba en lugar de ocultar. No era una víctima. Era una madre protegiendo su territorio. Entrar en la reluciente e impersonal sala de conferencias de la firma de Clara se sintió como entrar en una arena. Ricardo y Marcos Espino ya estaban sentados. Un retrato de engreída confianza masculina. Ricardo parecía cansado. La tensión de su doble vida ahora reemplazada por la tensión de la guerra legal, pero aún conservaba un aire de superioridad. Miró la barriga de Isabel por una fracción de segundo antes de fijar su mirada en la mesa pulida. Una silenciosa y cobarde negativa a mirarla a los ojos. Espino, sin embargo, ofreció una sonrisa que era todo dientes. «Isabel, Clara, gracias por venir», comenzó Espino, su voz un rico barítono de condescendencia. «Me alegro de ver que están listas para superar la emoción de la situación y ser razonables. Creemos que tenemos una propuesta más que generosa. Por supuesto, está supeditada a la retirada inmediata de esta petición infundada y francamente incendiaria, y a un enfoque más equitativo y realista de la custodia del niño». Clara dejó que el silencio se extendiera después de que él terminó. Una pausa deliberada e inquietante. No respondió a sus puntos. En cambio, metió la mano en su maletín de cuero y sacó una delgada carpeta negra. Parecía inofensiva, pero Isabel sabía que contenía la devastación. Con un leve susurro de papel sobre madera, Clara la deslizó por la vasta mesa de caoba hasta que se detuvo directamente frente a Espino. Antes de discutir la idea de generosidad de su cliente, dijo Clara, con la voz engañosamente suave, quizás le gustaría revisar los hallazgos más recientes de nuestra firma. Considérelos información suplementaria. La sonrisa de Espino se tensó. Molesto por la desviación de su guión, tomó la carpeta con un suspiro y la abrió. El cambio fue instantáneo y fascinante de observar. La engreída confianza se desvaneció de su rostro, como si se hubiera quitado un tapón. Sus hombros, antes cuadrados y arrogantes, se encorvaron. Su tez se volvió de un gris pálido y enfermizo, mientras sus ojos escaneaban el resumen de una sola página. Los números de cuenta, la suma estimada de la malversación, el nombre del informante. Levantó la vista del papel, su máscara profesional destrozada, y miró a Clara con una expresión de puro shock. Luego su mirada se dirigió a Ricardo. Ricardo había estado observando con curiosidad distante, pero al ver la expresión en el rostro de su abogado, su propia expresión cambió a una de confusión, luego de alarma. Se inclinó para ver el papel. Isabel observó cómo su rostro pasaba por una serie de transformaciones rápidas y brutales, de confusión a un reconocimiento incipiente, de reconocimiento a un pánico animal puro. Finalmente levantó la cabeza y miró directamente a Isabel. En sus ojos no vio amor, ni remordimiento, solo el miedo crudo y primario de un animal atrapado. Él lo sabía. Estaba atrapado. Espino, torpemente tratando de recuperar la compostura, se aclaró la garganta. «¿Qué? ¿Qué significa esto?», tartamudeó, su voz una débil imitación de su fuerza anterior. «Eso», dijo Clara, inclinándose hacia adelante, su voz ahora dura como el pedernal, «es nuestra contraoferta. No está abierta a negociación. Mi cliente, Isabel, recibirá el título completo y sin cargas de la casa en la calle del Olmo Plateado. Recibirá la custodia física y legal exclusiva de su hijo, ahora y para siempre.
Se establecerá y financiará un fideicomiso de manutención de hijos no negociable de 7 cifras dentro de 30 días. Su cliente renunciará a todos los derechos y reclamos futuros sobre todos y cada uno de los bienes conyugales. Firmará hoy. Dejó que los términos se asimilaran. Luego asestó el golpe final. A cambio de su acuerdo inmediato, incondicional y total con estos términos, continuó, su mirada cambiando a Ricardo. Esta carpeta y la montaña de pruebas que representa se sellará permanentemente. No se enviará a la junta directiva de su firma. No se entregará a la SEC. Y ciertamente no llegará a la oficina del fiscal de distrito de Nueva York. Hizo una pausa. Su voz bajó a un susurro. Pero si se niega, si duda, o si alguna vez, por el resto de la vida de su hijo, intenta impugnar este acuerdo de custodia, lo quemaremos hasta los cimientos. ¿Está perfectamente claro? La sala estaba completamente en silencio, salvo por el débil zumbido del aire acondicionado. Espino se quedó mudo, mirando el resumen que acabaría con su carrera y su vida en sus manos. Ricardo se había encogido en su costoso traje. El arrogante financiero había desaparecido, reemplazado por un hombre vacío, jaque mate y completamente roto. Miró sus manos sobre la mesa, incapaz de hablar. La hora que se les dio no fue necesaria. Espino aconsejó a su cliente en susurros frenéticos y se redactó un nuevo acuerdo de conciliación en el acto. Mientras Ricardo tomaba la pluma para firmar su casa, su matrimonio y sus derechos parentales, su mano temblaba tan violentamente que apenas podía formar su propio nombre. Nunca volvió a mirar a Isabel. Firmó la última página y salió de la habitación, un fantasma abandonando la escena de su propia obsesión. 3 meses después, tras 22 horas de parto, Isabel dio a luz a una hermosa niña de 7 libras que gritaba. La llamó Lila. Al sostener a su hija por primera vez, piel con piel, Isabel sintió una ola de amor tan feroz y absoluta que borró los últimos vestigios de dolor y enojo. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada decisión difícil había llevado a este momento perfecto y sagrado. Todo había valido la pena. La casa en la calle del Olmo Plateado sufrió un bautismo. Los grises sombríos y los neutros fríos fueron reemplazados por cremas cálidas, linos suaves y vibrantes salpicaduras de color. La habitación del bebé fue pintada de un brillante y alegre naranja amanecer. El dormitorio principal, una vez un lugar de traición, ahora era un santuario sereno en tonos verdes y marfil. Pieza por pieza, estaba borrando el pasado, construyendo un nuevo mundo sobre sus cimientos. Una fresca tarde de otoño, se sentó en una mecedora en la habitación naranja del bebé, Lila durmiendo plácidamente contra su pecho. Miró la calle tranquila, las hojas de los árboles volviéndose doradas y rojas. Había oído a través de Clara que Ricardo había sido despedido, la firma citando una pérdida de confianza. Había vendido su coche, liquidado sus bienes para financiar el fideicomiso y se había mudado a algún lugar del oeste, desapareciendo de la vida que tan espectacularmente había destruido. Sofía era una nota al pie, un fantasma de una historia que ya no importaba. Isabel miró el pequeño y perfecto rostro de Lila, su pecho subiendo y bajando en un ritmo constante y tranquilo. La foto de la ecografía, la que había sujetado como un talismán mientras salía de la clínica ese día, estaba en un marco plateado en la cómoda. Ya no era un símbolo de traición. Era un marcador de su independencia, el primer artefacto de su nueva vida.
Había entrado en una tormenta y había salido del otro lado no solo intacta, sino más fuerte, más feroz y más segura de sí misma que nunca. Su hogar no era solo una colección de cosas hermosas, era una fortaleza, y su corazón, una vez roto, ahora estaba completamente ocupado por un amor puro, incondicional y completamente suyo. La historia de Isabel es un recordatorio poderoso y desgarrador de que a veces las traiciones más profundas pueden conducir a los descubrimientos más profundos de nuestra propia fuerza. Entró en esa clínica como esposa, esperando compartir un momento de alegría, y salió como una guerrera lista para construir un nuevo futuro para ella y su hijo. Su viaje no fue sobre venganza, fue sobre recuperación. Recuperó su hogar, su tranquilidad y su poder al negarse a ser víctima de las mentiras de otra persona. ¿Qué harías tú en la posición de Isabel? ¿Alguna vez has enfrentado una situación que te obligó a buscar en lo más profundo de ti y encontrar una fuerza que no sabías que tenías? Comparte tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo y crees en el poder de un nuevo comienzo, dale un me gusta a este video y compártelo con alguien que pueda necesitar escucharlo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campana de notificaciones para no perderte nunca una historia de supervivencia, fuerza y el increíble poder del espíritu humano. Gracias por escuchar.